de esta gesta ciudadana que puso al descubierto por primera vez en 18 años esta horrenda situación, este horrendo atentado al derecho del pueblo a elegir sus propios gobernantes. Tenemos en línea, tenemos el honor de tener en línea al gobernador, al verdadero gobernador del Estado Bolívar, a la persona que los votos de los guayaneses designaron, invistieron como gobernador de ese estado. Me refiero a mi amigo, a mi hermano, Andrés Velázquez. Andrés, muchísimas gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Por favor, danos detalle de eso que ayer José Prat apenas nos insinuó y dinos cuál va a ser el desarrollo de este proceso de desenmascaramiento, de desmantelamiento de la mentira a nivel nacional e internacional. Te escuchamos. Buenos días, Chugo, y gracias a todos los oyentes también por acompañarnos a esta hora de la madrugada. Bueno, tenemos mucho trabajo por delante, hemos continuado, mejor dicho, las investigaciones en relación a todo el proceso electoral en el Estado Bolívar. Hemos tenido mayores hallazgos incluso, porque antes estábamos concentrados solo en las 53 actas que decía el Consejo Nacional Electoral le faltaban para totalizar ya el 100%, a pesar de que tenían más del 98% contabilizado o cargado al sistema de totalización. Sin embargo, bueno, se detuvieron en 53 actas, que el único propósito, porque ya con ese número de actas, el 1 y tanto por ciento que le faltaban, no iban a poder controvertir los números que inicialmente había arrojado el primer boletín del Consejo Nacional Electoral, que colgaron en su propia página web y que me daba una diferencia o una ventaja de 5.315 votos, a pesar de todo ya el rebanamiento que habían hecho a nivel de todo el Estado. Así sería la tumbada de votos que hicieron, que estaban tan seguros que cuando avanzaron se dieron cuenta que no podían echar para abajo esa ventaja y definitivamente decidieron parar la carga o la totalización para concentrarse en unas 53 actas que luego manipularon en la sede de la Quinta División del Estado Bolívar, es decir, un cuerpo o componente de la Fuerza Armada Nacional. Entonces, allí manipularon lo que llama o lo que dicen los abogados es un forjamiento de acta, un forjamiento de un documento público con el deliberado propósito de alterar el resultado inicialmente señalado. Y en ese sentido, bueno, yo pienso que ellos avanzaron en ese proceso corriendo todo riesgo de poder ser expuesto públicamente, pensando en que como el año 2012 más o menos había sido ese el mismo procedimiento, bueno, ellos pensaban que no teníamos las actas, pero dada la experiencia anterior, nos enfocamos con fuerza, duro, en una organización que nos permitió enviar testigos a los sitios más remotos del Estado Bolívar, donde se podía acceder solo por vía fluvial y vía aérea. Pero hicimos el sacrificio, hicimos el esfuerzo, enviamos gente hasta esos sitios y eso nos permitió tener del sitio más remoto y más recóndito del Estado las actas originales. Y cuando colgaron en su página web la diferencia de 1.740 votos que le daba ganador al candidato del PSUV, Justo Noguera, bueno, sencillamente nos dimos cuenta o nos preguntamos de dónde lo sacaron, comenzamos a verificar con estas actas y sencillamente al cruzarlas nos dimos cuenta de la vulgaridad, de lo grotesco, de lo descarado que fue este fraude, y sencillamente pudimos mostrar, y es lo que vamos a demostrar ante el propio Consejo Nacional Electoral, es lo que le hemos dicho a todos los venezolanos, que allí está una prueba irrefutable, es lo que dijo el compañero diputado José Prat, que el CNE se hizo trampa a sí mismo, porque la Junta Electoral del Estado Bolívar y el presidente de la oficina regional del CNE a nivel del Estado Bolívar estuvieron presentes, se firmaron esas actas, nos sacaron a nuestros testigos. Yo allí tenía 3 testigos, la profesora María Milagros Páez, el señor Arturo
Montes y el periodista Gustavo Lainet, que eran mis representantes ante la Junta de Totalización, los expulsaron de la Junta de Totalización, no los dejaron entrar nunca más mientras ellos preparaban su vagabundería, su fraude electoral. Y esto que arroja como conclusión, uno, que el sistema electoral venezolano es vulnerable, echa por tierra la cantaleta, ese discurso atrevido que tiene el gobierno señalando de que este es el sistema electoral perfecto, infalible del mundo entero, y resulta que su sistema infalible es susceptible de ser manipulado, como en este caso ha ocurrido. Y cuando decimos esto, tal como tú lo señalaste, Chuo, es porque tenemos en la mano la prueba, y hoy, en horas de la mañana, voy a ofrecer una rueda de prensa con medios nacionales e internacionales con el propósito de mostrar de forma concreta el cruce de actas con lo que dice el CNE es ventaja para Justo Noguera. De tal manera que aquí estamos frente a un fraude terrible, que en el caso concreto del Estado, o mejor dicho, que de acuerdo a los sucesos del pasado domingo, que recoge otra pila de irregularidades, como el tema de todo el poder económico del Estado metido en la contienda electoral, de la violencia de la que fuimos objeto, porque quizás el pueblo o el país no sepa también que en el municipio Sifontes, concretamente la zona controlada por planes de minería y cosas por el estilo, que en alianza con el gobierno directa llegaron y se metieron, óigase bien esto que te voy a señalar, Chuo, se metieron en los centros electorales del Dorado, Las Claritas, a punta de pistola, desalojaron a todos los testigos o mis testigos o los testigos del factor democrático, a todos, absolutamente a todos, bajo amenaza de pistola, unas señoras que con firmeza y dignidad se resistían a salir, sencillamente les dijeron o salen o te matamos a tu hijo. Eso lo hicieron los planes y se quedaron solos. Y a pesar, por eso digo, de todo lo que rebanaron, a pesar de que hicieron con esos resultados lo que le dio la gana, sin testigos nuestros, imponiendo a votar gente que quizás ni siquiera estaba en cola, sino votos emitidos por ellos mismos o por una sola persona, pues sencillamente a pesar de eso no pudieron revertir. Entonces tenemos casos de violencia, tenemos fallas técnicas deliberadas, en el caso concreto de Puerto Ordaz, 45 máquinas dañadas que las fueron puestas en marcha o sustituidas a las 3, 4 de la tarde del día de la votación, con lo cual uno puede perfectamente deducir y observar que se trataba de algo deliberado, porque era la zona donde con más fortaleza se estaba votando por la alternativa democrática. Bueno, las migraciones que hicieron, todo esto que se ha venido señalando, pero más allá de esos elementos que son sucesos que no permiten un acto libre, voluntario del pueblo para votar, ahora tenemos este hecho concreto, como dice el pueblo, tenemos los pelos del burro en la mano, y eso nos va a permitir entonces verificar que efectivamente en Venezuela se comete fraude, porque si eso ocurrió en el Estado Bolívar, ¿por qué no tener la certeza de que también pudo haber ocurrido en el resto del país? Porque yo estoy absolutamente seguro, Chuo, que de acuerdo a todo lo que uno percibe, a las mediciones que se hacen, la mayoría aplastante de este país está contra este gobierno, rechaza este gobierno, no quiere a Nicolás Maduro, no quiere esa pandilla que gobierna con él, y en consecuencia, pues sencillamente nosotros estamos frente a, con estos resultados electorales nacionales que dieron, frente a un hecho definitivamente claramente sospechoso en relación a sus resultados, y que con el caso del Estado Bolívar podremos entonces señalar con firmeza, con certeza, con credibilidad, porque tenemos la prueba en la mano de que efectivamente este proceso electoral, así como, bueno, y pone en entredicho el resto de los procesos anteriores,
todo lo que ha venido ocurriendo aquí en el país en materia electoral. Esta es una situación verdaderamente grave, delicada, y que hoy yo voy a llevar ante el propio Consejo Nacional Electoral un recurso jerárquico para que sencillamente cuenten como tiene que ser, porque la cosa está muy fácil. Si hay voluntad de parte del cuerpo electoral de corregir esto, lo que tienen que hacer es cargar, como debe ser, las actas que la propia máquina emitió y que me dan la certeza de haber sido gobernador electo por el voto popular en el Estado Bolívar. Esa es la pelea que estamos dando y es la pelea que yo llamo a dar a todo el país. Aquí nadie se puede rendir. Aquí estamos en una pelea por la libertad, por la democracia. Estamos enfrentando a gente enferma de poder que creyeron que llegaban aquí con un proyecto hegemónico para quedarse toda la vida y que definitivamente, de acuerdo a la auditoría que podamos hacer hoy día de los resultados después de estos 18 años de mal gobierno, bueno, mira tú cuáles son los resultados. Es el delegado del CNE en la región. La Junta Electoral Regional son los responsables directos, los primeros responsables, digámoslo así, los autores materiales de esta situación. Y también has dicho, esto se dio nada más y nada menos que en una sede militar, en la sede de la 5ª División. Creo que eso lo llamaban antes la División de Selva. Sí. Acláranos exactamente ese detalle. Y por favor, haznos la siguiente precisión también. Cuando nos dices que en el municipio Sifontes, allá en el sector minero, donde los planes efectivamente ejercen control, hubo bandas delictivas, hubo bandas armadas, planes que tomaron los centros de votación, que hizo el Plan República frente a esa realidad. Te escuchamos. No hizo absolutamente nada, no movieron un dedo, porque sencillamente... Y esta reflexión que haces, Julio, me permite hablar quizás de la motivación o el móvil de este crimen que se ha perpetrado en el Estado Bolívar. El móvil precisamente pudiera estar centrado allí, que corrieron todo riesgo de ser descubiertos y cosas por el estilo, porque lo que están cuidando son los negocios. Todo el mundo sabe, y lo ha dicho el diputado Américo de Gracia, lo ha venido repitiendo, bueno, los hechos, los propios funcionarios que han declarado en relación a este tema, que hay una relación directa entre contrabando de oro, combustible, coltán y todo esto con personeros de las Fuerzas Armadas Nacionales. Eso está absolutamente claro. Hay intereses en el Estado Bolívar, como el caso del arco minero, como el caso de las empresas básicas, donde las Fuerzas Armadas se apoderaron de esas empresas y, por cierto, las liquidaron todas, las llevaron a su peor momento de producción. Empresas que antes producían 4 millones, ahora no llegan ni siquiera a 300.000 toneladas, en el caso concreto de Sidor, que no supera el 7% de toda su capacidad instalada para la producción. Y todo esto en manos de los que hoy pretenden seguir gobernando en el Estado Bolívar, es decir, un general sale, quieren meter a otro general. Antes uno del Ejército, ahora uno de la Guardia Nacional, que por cierto tienen control de toda la región. Y hay relación directa, no nos olvidemos que uno de esos planes, el llamado Gordo Bayón, venía a Miraflores y que supuestamente a representar a los trabajadores de Sidor y al gobernador del estado, y viajaba en el avión del gobernador del estado para venir a Miraflores. Un plan de eso que cuidaba minas venía a representar al gobernador del estado Bolívar en Miraflores. Y por cierto, asesinado saliendo de Miraflores, aquí en Caracas, hecho público, notorio, comunicacional. Bueno, entonces esa situación fue la que vivimos allá en el Estado Bolívar, concretamente en el caso del municipio Sifontes, Dorado y Tumeremo. Andrés, yo quiero agradecerte, quiero repetir la expresión con la que terminé ayer el primer segmento cuando despedíamos al diputado José Prat. Yo te agradezco vivamente como venezolano, como demócrata, todo lo que estás haciendo, porque tú has dejado al descubierto no una,
sino dos cosas. Ha dejado al descubierto, primero, el fraude gigantesco, pero de verdad, no la madera de paja, no que es que los tipos son malos, no que es que Maduro es feo, no que es que son tramposos. Claro que son tramposos, eso lo sabíamos, lo hemos sabido siempre. Y si en algún sitio el fraude estructural ha sido terrible y poderoso, es Bolívar, porque en Bolívar no solamente se trata del fraude estructural del gobierno y del PSUV, sino se trata del fraude estructural de las mafias, se trata de casi todos los medios de comunicación del Estado Bolívar al servicio de esa hegemonía política, se trata del tema de las empresas básicas también, destruidas y quebradas, pero colocadas también al servicio de esa hegemonía. Si en algún lugar ha sido fuerte, terrible, el fraude genérico, sistémico, es en el Estado Bolívar. Pero además pero ustedes lo enfrentaron y además lo vencieron y tienen ahora la prueba física de cómo los tipos hicieron ese fraude, quiénes y dónde, porque esa es la segunda cosa que ustedes demostraron. Primero, dejaron al descubierto el fraude y segundo, demostraron con los hechos que si se hace el trabajo, se revienta a estos tipos, se los revienta, así lo digo, porque o le ganas la gobernación y te la entregan, o le ganas la gobernación y te la roban y quedan al descubierto. Nada de eso se hubiera logrado si Andrés Velázquez no hubiera tenido el coraje, primero de presentarse a la elección, de participar en la elección y hacer el trabajo correcto para ganarla, y luego hacer el trabajo para poner en evidencia esto, tener el último testigo en el último rincón. Mira, hubo sitios que quedaban a 9 horas de Ciudad Bolívar, teniendo que hacer largas caminatas a pie y terminar el trayecto en Bongo o en Curiara. Esos son los testigos de Andrés Velázquez que han hecho posible esta gesta ciudadana. Gracias, Andrés, como venezolano, como demócrata. Gracias por hacer de verdad lo que hay que hacer. Era Andrés Velázquez, gobernador del Estado Bolívar. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la